6:59 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar conversación y me complace recibir a Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo pues, a Primera Página. Gracias a usted, diputado, por venir. Bueno, queremos saber qué resultados se pueden mostrar de esta gira que realizó usted junto a otros parlamentarios por varias organizaciones internacionales, pues hablando un poco de la situación de Venezuela y además su opinión sobre la misma calificación que se le ha dado por parte del gobierno, que están de gira pero pidiendo intervención para Venezuela. No, todo lo contrario. Creo que nosotros, más que una intervención militar, que es como el gobierno quisiera hacerla ver, ¿no? Nosotros siempre hemos estado pues, visitando organismos multilaterales para hablar sobre la crisis que se vive en Venezuela. Recuerda que yo soy, por ejemplo, diputado por el estado de Barinas, un estado que está relativamente cerca de la frontera, pudiéramos decirlo, algunos ya lo califican hasta como fronterizo, y lo que pasa por el estado de Barinas hacia la frontera con Colombia, hacia Cúcuta específicamente, todos los días gran cantidad de venezolanos. Nosotros en nuestra gira pudimos ir a Cúcuta, por ejemplo, y constatar de primera mano la crisis que se ve allá, el desplazamiento forzado que viven los venezolanos hacia el sur del continente y que por supuesto también los problemas que le hemos traído como sociedad, como municipio, como organización a municipios fronterizos, en el caso particular de Cúcuta. Esto nos da a nosotros, además de elementos que ya conocemos, el tema humanitario, pues quizás fue el principal que nosotros pues, fuimos a tratar en las distintas visitas que tuvimos con distintos organismos multilaterales. Y pues por supuesto siempre estaba presente el tema de la crisis humanitaria, pero también el tema de la lucha contra la corrupción. Y esto a propósito de una ley que nosotros hemos venido articulando desde hace algún tiempo para acá, que la inició Freddy Guevara, le dio continuidad el diputado Juan Guaidó, y nos corresponde a nosotros pues hoy en día llevarla pues ya al tema de su segunda discusión en la Asamblea Nacional. Pero eso es otro tema, ¿no? Lo que sí tiene que ver es que en cada reunión de los que tuvimos, además de la OEA y otros organismos multilaterales, estaba presente el tema de la crisis humanitaria en Venezuela, cómo nosotros se podían establecer campamentos, ayuda humanitaria en el tema de medicinas, alimentación, que es lo que está sacando de nuestro país a nuestros jóvenes, en su gran mayoría, personas también de la tercera edad, inclusive que vimos bastante en Cúcuta, para que entonces estos organismos multilaterales, y más allá de las presiones también que existen de la comunidad internacional, pues pudieran darle pues una ayuda al pueblo venezolano que tanto lo necesita, ya que el gobierno no termina de reconocer que tiene o que vive una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Se llevaron cifras para estos organismos multilaterales? Mira, cifras que tenían que ver con la cantidad de personas que habían pasado por la frontera, por ejemplo el Estado colombiano, quien tiene números como tal, de los que pasan sellando pasaportes, de los que pasan por su frontera, y han dado números o cifras específicas para hablar de un desplazamiento que algunos lo comparan inclusive con un desplazamiento mayor al vivido por Siria, por ejemplo, que tiene... ¿De cuántas personas estaríamos hablando aproximadamente? Sobrepasada por supuesto ya el 1,5 millones de personas, cifras más, cifras menos. Las cifras van cambiando todos los días, se van incrementando, algunos han especulado ya cerca de 2 millones de personas. Los más conservadores hablan de 1,5 millones de personas que han sido desplazadas en los últimos años. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad y con toda certeza es que la cantidad de venezolanos que pasan todos los días, y no los venezolanos que emigraban antes, ¿no? Por Maiquetía, que quizás era de otra condición social, en otras condiciones. Estos son personas que son capaces de vender una licuadora, por decirte algo, juntar lo que puedan, ¿no? Para ver hasta dónde les llegan los boletos, y entonces se transforma luego en un problema o en una carga para el Estado en otros países, porque son personas que llegan hasta allí, se estacionan en determinada ciudad, no tienen qué comer, no tienen abrigo, no tienen techo, y bueno, y esto ha traído pues una serie de distintos documentales que se han ido haciendo pues en la frontera de Venezuela con Colombia y que han sido pues ya reseñados a nivel internacional. ¿Cuál ha sido la receptividad de estos organismos multilaterales? Tuvimos hace algunos días a la diputada Gaby Arellano y ella hablaba no de un canal sino de un corredor humanitario que es una suerte pues de campamentos precisamente en la zona de frontera. Pero ¿cómo reciben los organismos internacionales esta situación? ¿Y bajo qué mecanismos pueden ayudar sin que esto viole pues la soberanía de nuestro país? No, pues sin duda alguna que una gran preocupación los embarga y la disposición que tienen muchos de ellos en colaborar y en ayudar. Ya le vienen haciendo seguimiento a la situación venezolana desde su punto de vista, desde su contexto político como tal, lo que aquí se vive, la persecución que hay, pero por supuesto lo que más le llama la atención tiene que ver con la desnutrición infantil, tiene que ver con el tema de medicamentos, de insumos en los distintos hospitales y centros de atención médica en Venezuela, y pues por supuesto ahí su interés en poder colaborar. Pues por supuesto que ellos están ya evaluando los mecanismos de cómo prestar atención a esos campamentos, a esos corredores, como bien lo dijo la diputada Arellano, que se quieren pues instalar en sitios específicos de la frontera de Venezuela, con Colombia y con Brasil también. Esta conversación, porque también pues una cosa lleva a la otra, y el tema de la corrupción pues ha sido denunciado también por ustedes desde la Asamblea Nacional.
distintos diputados. El diputado Juan Guaidó pues está hablando de un desfalco a la nación por parte de PDVSA y hablaba también pues de posibles mecanismos impulsados por la Asamblea Nacional para repatriar lo que serían esos recursos llegado el momento. Pero ¿qué acciones se pueden tomar en lo inmediato? Hay que tomar en cuenta que se confió o se esperaba una expectativa positiva en el diálogo de República Dominicana, que uno de los temas precisamente era el tema humanitario. Por parte del gobierno nacional se asegura que aquí no hay tal crisis. Entonces, ¿cómo lograr ciertamente una ayuda, tomando en cuenta la emergencia que viven además pacientes renales, pacientes con cáncer, que según las cifras de organizaciones no gubernamentales, pues sobrepasan las 50.000 personas? Sí, en este caso hay instituciones, organismos multilaterales que están trabajando en esto, en documentarlo para solicitar las ayudas necesarias correspondientes, ya que Venezuela no permite que entren. El gobierno venezolano, en este caso, pues se instalan en la frontera. Con el tema de la corrupción, nosotros queremos insertar a Venezuela en un sistema de lucha anticorrupción pues bastante moderno, novedoso, que en los últimos 2 décadas se está implementando en Latinoamérica. Precisamente una parte del interés de nuestra visita a estos organismos multilaterales tenía que ver con esa lucha contra la corrupción, con una ley que ayer, por cierto, en una asamblea, en una convocatoria que hizo la dirección de la Asamblea Nacional, la directora nacional, para consultar las leyes que las distintas comisiones tenían para nosotros tener una agenda legislativa este año en relación a tener un banco de leyes, como bien lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Barbosa. Nosotros, desde la Comisión de Contaduría, hemos planteado esta ley que es bastante novedosa, que es la Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción. Y allí organismos también nos pueden ayudar en esto. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Hemos observado en los últimos meses que se le ha hecho un seguimiento a muchos de estos recursos. Algunos están hablando de entre 300 y 350 mil millones de dólares que pudieran estar circulando en distintos países del mundo que tienen que ver con productos de la corrupción en Venezuela. Ahora, a esto hay que hacerle un seguimiento y un estudio pues bastante minucioso, y ya hay organismos que se encargan de esto, inclusive pues ya hay gobiernos que tienen bien adelantado esta materia, y con ello pues tenemos nosotros que tener alguna colaboración, por supuesto, en cuanto al tema de información. Sabemos lo difícil que es hacerse información en Venezuela por lo secuestrado que están las instituciones, pero también sabemos de que estas instituciones le hacen un seguimiento a estos dineros, y allí pues nos corresponde a nosotros como Comisión de Contraloría permanente, como en las comisiones especiales, como esta que decía el diputado Juan Guaidó de PDVSA, que está investigando estos hechos de corrupción, bueno, de cruzar información con distintos organismos multilaterales y observar dónde están esos recursos. Ahora, en un primer momento sería buscar la congelación de esos recursos, donde se tenga una sospecha, un indicio y exista pues una prueba fehaciente de que esas cuentas bancarias, de que esos recursos que están allí son producto de la corrupción. Y nosotros tenemos que desarrollar, como bien lo decía el diputado Barbosa el día de ayer, bueno, herramientas que le permitan a la nueva transición de Venezuela, de un gobierno venezolano. Y decimos transición porque tiene que existir Estado de Derecho. Esos recursos no podemos nosotros recuperarlos para dárselos de nuevo a los corruptos, ¿no?, en este momento, sino que tenemos que crear herramientas necesarias que le permitan a esta transición, a este gobierno que venga el día de mañana, donde existe el Estado de Derecho en Venezuela, las herramientas necesarias para recuperar esos activos e invertirlos en las necesidades que existen en Venezuela, que son bastantes. Y cuando hablamos del tema de la salud, te puedo hablar, por ejemplo, hechos de corrupción como el Hospital Oncológico en el estado de Barinas, que se invirtió cerca de 200 millones de dólares y hoy en día todavía sigue colapsado, sigue detenido. Ahora, nosotros no pudiéramos tener entonces ese dinero para dárselos a las mismas autoridades en la actualidad. Además, que sin duda alguna el Tribunal Supremo de Justicia pues echaría para atrás cualquiera de estas leyes, este Tribunal Supremo de Justicia. Precisamente a eso iba, ¿cómo lograr la aplicación de estas leyes con la crisis institucional que vive el país? Porque hoy por hoy, a pesar de la elección de ustedes a través del CNE de manera legítima, como bien lo han denunciado, la Asamblea Nacional sigue en desacato. Sí, en teoría. Que por cierto, es algo que nadie sabe dónde está, dónde en la Constitución donde se establece como tal el desacato a la Asamblea Nacional, pero es algo que se inventó este Tribunal Supremo de Justicia. Pero precisamente se trata de eso, de cómo nosotros tenemos ese banco de datos dentro del Parlamento Nacional para aplicarlo cuando exista Estado de Derecho. No hacerlo en este momento porque sin duda alguna, como la ley de amnistía, como tantas otras leyes que nosotros quisimos aprobar en el año 2016-2017, que fueron torpedeadas del TCJ, pues sin duda alguna, en este caso, pues ellos lo harían con mayor énfasis, aún entendiendo que atenta contra los intereses de muchos de los jerarcas que hoy en día se encuentran en el gobierno y que tienen vinculación directa, incluso con muchos de estas cuentas bancarias, de estas personas que tienen cuentas bancarias, que son empresarios
o llamados empresarios, que se hacen llamar empresarios que son producto de la corrupción de negocio en Venezuela. Yo te pudiera más o menos mencionar algunas cosas que nosotros tendríamos que investigar y que vamos a abrir investigaciones de nuevo en esta comisión. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una investigación con el tema de la compra de alimentos y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las cajas CLAP. Y tenemos allí una franca colaboración, y lo pudiéramos nosotros anunciar a través de estos medios de comunicación, con la propia Fiscal General de la República, te hablo de Luis Ortega, ¿no? Quien nos estaría pues facilitando información referente a casos puntuales de algunas compras que allí se han hecho, de algunos hechos de corrupción que se están dando y que, por cierto, estarán vinculados con altos jerarcas del gobierno, incluso de la directiva de la ANC. El tema, por ejemplo, del Banco Industrial de Venezuela, que también hay casos que nos han llegado, nuevos insumos para nosotros pues seguir, mantener este caso abierto. ¿Estos documentos ya los tiene la Comisión de Contraloría? ¿Ya los han recibido? Sí, de hecho estamos recibiendo algunos, muchos de ellos también a través de una página llamada guiso.com, que la anunció también creo que el diputado Guaidó aquí en estos días recientemente, pero otros pues también nos han llegado por distintas vías. El tema de Conviasa, que es un tema pues bastante interesante. Ahí está la compra de un avión que nunca apareció, por ejemplo, que estamos hablando de cerca de $3 millones. El tema de Pulpaca, ¿no? Una empresa socialista que tenía que ver con la pulpa y el papel, que se iba a ubicar en el estado de Anzoátegui, y se dieron para aquel entonces, en el año 2005, $850 millones, pero no está la empresa, no están las instalaciones, nadie sabe qué pasó, dónde está ese dinero, y tenemos nosotros pues ya información que inclusive hemos tenido en las propias páginas oficiales del gobierno, así como tantos otros, como el tema de PDVSA, donde hay una comisión especial. Estos son temas que nosotros el próximo miércoles, por cierto, en reunión de comisión, estaremos anunciando a los medios de comunicación en detalle algunos nombres de empresas, nombres inclusive de personas particulares que están vinculadas con estos hechos de corrupción. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa y al regreso me gustaría conversar con usted sobre el tema pues electoral. Usted mencionaba hace segundos un posible gobierno de transición o una transición democrática, según lo definen ustedes mismos, dirigentes de la oposición, y quería consultarle a usted cuál va a ser esa estrategia y qué piensa Freddy Superlano, votar o no el próximo 22 de abril. Me lo contesta al regreso. Estamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, @primera página, si tiene preguntas para él. Ya venimos.